los La tierra geográficos. permite conocer la distribución de los seres vivos sobre la tierra. Listo, perfecto. De conocer la distribución de los seres vivos sobre la Tierra. Entonces recuerden que eso me permite, ¿cierto?, hacer relaciones de animales, permitir el saber dónde viven, ¿cierto? Me permite conocer muchas características de ese ser vivo. Entonces, también veíamos, por ejemplo, que gracias a la geografía podemos saber que muchos animales estuvieron conectados anteriormente, ¿cierto? Muchos millones de años atrás. ¿Como cuáles? ¿Se acuerdan los ejemplos que habíamos visto? Como la La llama, cabeza. el camello, la alpaca y la... Muy bien, muy bien. Entonces, habíamos hablado de la llama, la alpaca, la vicuña, ¿cierto? Que eran animales muy parecidos ¿a quién? al camello. Al camello, ¿cierto? Que el camello, ¿de dónde es que es? Del, Del África, de De África, desierto, África, que se diga. de África y de otro continente. ¿Cuál era el otro continente? América. Oceanía. No, Asia, ¿listo? Ah, África y Asia, ¿listo? Mientras que las vicuñas, las alpacas y las llamas eran animales, ¿cierto? De aquí de América, especialmente de Perú, de Bolivia y de Ecuador, ¿cierto? De la zona andina, de los Andes de América. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Otro que les había puesto, por ejemplo, era el avestruz, ¿cierto? ¿El avestruz de dónde es que es? De Australia. De Australia. ¿Y cuál era la otra ave que se parecía, que era de América? El ñandú. Listo, entonces teníamos los ñandúes y teníamos otro. El, Profe, la mujer, algo así, profe, creo que era. Perfecto, perfecto. ¿Cuál era? El el emu. emu. Emu, ojo que ya tilden la U. Emu, listo. Por ejemplo, el emu, ¿sí? ¿Dónde habitarán? Entonces, el emu y el avestruz son muy parecidos, ¿sí? Pero el emu es más pequeño, el avestruz es mucho más grande. Pero ellos dos son de Australia, mientras que el ñandú es sudamericano. ¿Listo? Sudamericano. Pero entonces, gracias a la geografía nos permite decir, uy, estos dos animales son muy parecidos, uy, se están en estos lugares, pero hace millones de años quiere decir que esos dos lugares estuvieron como Unidos. unidos. Perfecto. Bueno, Unidos. perfecto, perfecto. Ahora, vamos entonces con el siguiente que nos corresponde por hablar. Espérenme un momentico ya. El siguiente ítem, recuerden que estábamos viendo como características que nos permiten clasificar a los animales, ¿no? O a los seres vivos en general. Entonces ahora, el que nos sigue es características moleculares, ¿listo? Moleculares. Entonces, como subtítulo ahí, moleculares. Uy, ¿qué escribí ahí? Moleculares. Entonces, ¿qué pasa con las moleculares? ¿Ustedes qué pensarían? Moleculares. ¿Qué querrá decir eso? Profe, que estudia las moléculas. Moléculas, y eso entonces, por ejemplo, denme un ejemplo de una molécula. El oxígeno. El oxígeno es un elemento químico, no es una molécula. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Las moléculas son cuando uno más de dos elementos químicos. Por ejemplo, el agua es una molécula, ¿cierto? Por ejemplo, las grasas, los lípidos, los azúcares, ¿sí? Todas esas sustancias son moléculas. Entonces, ojo acá, me permite el estudio de la composición química de los organismos, de las moléculas de cada ser vivo. ¿Listo? Entonces, tengámoslo muy presente. Estudia. Se me perdió. Ya, acá. Estudia, ¿listo? La composición química de los organismos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa me permite? Entonces, por ejemplo, ¿listo? En la actualidad, ¿esto para qué se usa? ¿Sí? Estudiar la composición química de los organismos, ¿qué me permite? Entonces, comparar los genes, ¿listo? Pues acá, en la actualidad, es posible comparar
los genes. Listo, recuerden que los genes es donde se encuentra la información genética. Listo, toda la información genética del ser vivo está ahí. ¿Para qué? Para mirar con quién está relacionado. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes saben con cuánto porcentaje estamos relacionados con un chimpancé o con un orangután? Tenemos diferencia de 5%. ¿Cuánto porcentaje? El chimpancé del humano tiene una diferencia, somos, ¿cómo lo explico, profe? El 5%, profe. Y eso es muy poquito, ¿no? Tiene que ser más. Ok, ellos son o sea, ellos son los animales más cercanos 90%. genéticamente. Ellos son los animales más cercanos genéticamente al ser humano. Las manos, profe. No, el porcentaje, el porcentaje. Creo que 90%. Profe, el 99. ¿Con quién? Ojo, porque con cada animal es diferente. Profe, Entonces, si con ustedes, el chimpancé compartimos 99. exacto, entonces si ven, esa es la pregunta que yo les estaba haciendo y eso me lo permite saber el estudio molecular. ¿Sí? Eso no era un bien, no era el Gracias, Cristian, gracias al estudio, espera un momento, gracias al estudio molecular, ¿cierto? Entonces, miraron las moléculas del ser humano, miraron las moléculas, sí, los genes del chimpancé, del orangután, y eso nos permite comparar qué tan cercanos estamos a ellos. Y si ustedes miran taxonómicamente, estamos en el mismo grupo taxonómico, ¿sí? Somos muy similares, pero eso es gracias a esa comparación genética, ¿cierto? Que se logró hacer. Pues, por ejemplo, con los orangutanes, ¿sí? ¿Saben cuáles son los orangutanes? Sí, unos grandotes que solamente habitan unas islas por allá unas islas en donde, en Oceanía, ¿cierto? En Borneo, principalmente, que son de color como naranja, ¿sí? Rojizo, naranja, muy grandes, ¿sí? Que suelen vivir por lo general solitos. Ellos no suelen armar manadas, sino suelen vivir solitos. Entonces, estos animales, por ejemplo, con ellos es el 97% del genoma humano. ¿Sí ven? Somos muy parecidos. Pero a pesar de eso, mire, ese pequeñito 3% que hace falta, ¿cierto? Nos hace tan diferentes. A la vez, ¿sí ven? Somos tan iguales, pero tan diferentes. Entonces, si ustedes miran, ¿en qué somos iguales, por ejemplo, al orangután? Voy a ponerles una imagen de un orangután para el que sepa. Diga, ah, ya sé cuál es. Orangután. Es como un tipo de monito rojo. Sí, pero igual les voy a compartir. Aquí tenemos orangutanes. ¿Listo? Entonces, el orangután, ¿sí están viendo toda la pantalla? Sí, pero Listo. Comparemos características que ustedes vean físicas parecidas a las de nosotros. profe, las ¿Sí? Profe, manos, que tiene el pulgar. Listo, las manos, ¿cierto? Algo que se llama un pulgar oponible, ¿cierto? El pulgar oponible, ¿qué es? Todos me están, mírenme a mí, a mi pantalla, por favor, ¿sí me ven a mí? sí, profe. Todo animal, o la gran mayoría de los animales tienen un pulgar, ¿cierto? Entonces lo pueden encontrar, miren muchos animales y ellos tienen pulgares. Pero cuando hablamos de un pulgar oponible, el pulgar oponible me permite, ¿cuál es el movimiento de nuestros dedos? De los dedos aparte del pulgar, ¿cómo se mueve? Ellos, si ustedes miran, todos se mueven hacia adelante, ¿cierto? Muévanlos, muevan sus deditos hacia adelante, todos a excepción del pulgar se mueven hacia dónde? Hacia adelante, mire. Hacia Ellos adelante. hacen eso. Esto mismo lo pueden hacer la gran mayoría de animales que poseen dedos, ¿cierto? Ustedes miran y la gran mayoría pueden hacer esto, para atrapar, no sé, para coger un árbol, ¿sí? Para lo que quieran. Pero ahora, este pulgar no hace el mismo movimiento, mírenlo, ¿cierto? ¿O sí lo hace? O sea, es que digamos, cuando digamos también cerramos también, si los tenemos abiertos, cierra como los otros a la vez. Listo, cojan un objeto y ahí pueden mirar a lo que me refiero con oponible. Cojan un objeto, lo que tengan ahí a la mano, agárrenlo. Profe, no Y cierra igual.
No cierra igual. Miren, mírenme, acá tengo el mejor ejemplo. El pulgar, mire, si yo no tuviera pulgar, lo único que podría hacer es esto. No podría sujetar muy bien las cosas, ¿cierto? Pero el pulgar es como ese gancho de más que me permite sujetar de la mejor manera. Miren, entonces, si ven, lo ajusta, como que lo ajusta, termina de ajustar. Ese es el pulgar oponible. Los otros animales, a excepción del que les estoy mostrando, del orangután, ¿cierto? Del chimpancé, no pueden realizar este movimiento y eso es lo que nos permite precisamente agarrarnos, coger cosas, ¿cierto? Por ejemplo, este frasco, miren, cuando ustedes están tomando agua, ¿cierto? Que tomar como, por ejemplo, que sea una botella de esa gaseosa de 5 litros que es ancha, ¿cierto? ¿Será que sí sería fácil coger eso con solamente estos deditos? No, profe, sería muy No, difícil. ¿cierto? El pulgar oponible me permite, mire, ajustar. Si lo, espere a ver que cuadro bien la cámara. Miren, con mis deditos solamente, con el pulgar oponible, ajusto. ¿Sí ven? Ajusto lo que tengo, lo agarro de una mejor manera. Eso me lo ha permitido y eso lo tienen los primates, como el chimpancé, el orangután, el bonobo, listo, que son similares a nosotros. Bueno, entonces sigamos mirando características. Físicas, miremos por ejemplo la cara, ¿es similar al ser humano? Profe, Sí, hasta la nariz. Medio. más o menos, No, profe. profe, no es parecido. Ojo, si ustedes miran la cara, miren este orangután, por ejemplo, es muy similar, listo, al ser humano, en que nuestros ojos están ubicados en la parte frontal de la cara, ¿cierto? En la parte de frente de la cara, nuestra nariz, ¿cierto? Se desarrolla, en ellos está un poco desarrollada, nuestra mandíbula, la boca, ¿cierto? Si ustedes miran los rasgos de la cara, ¿cierto? Es muy parecida a la del ser humano, con pequeños cambios, pero es muy similar. Las extremidades que pueden andar, por ejemplo, algunas veces sobre dos patas, aunque el orangután, el resto, por ejemplo, el resto, el 3% que no somos iguales, entonces se relaciona con la inteligencia, se relaciona con características físicas, la piel, el pelaje, ¿cierto? Con muchas cositas, pero miren, el 97% es muy similar a nosotros. Miremos otros mucho más similares como el bonobo. El bonobo es un tipo de primate y antes mucho más parecido a nosotros, ¿cierto? Es el más cercano genéticamente. Ojo, una cosa es el bonobo, mírenlo, miren el bonobo es mucho más inteligente que lo que es el chimpancé, que son muy parecidos pero no son iguales. ¿Listo? Son muy parecidos, pero son diferentes especies. Este es un chimpancé, ¿listo? Miren las características, ¿cierto? Mucho más parecidos, miren la boca, miren los labios, miren los dientes, ¿sí? El pelaje no se desarrolla igual, al igual que nosotros, Profe, ¿cierto? un simio. Dime, Profe y un simio. no, un simio no existe. Eso es una palabra equívoca, ¿listo? Una palabra equívoca, una palabra que no existe biológicamente, no existe. Se suelen usar la palabra simios para referirse como a los otros que son parecidos, pero esa palabra en general no existe, ¿listo? Los animales más cercanos a nosotros, ¿sí? Son los antropomorfos. Se llaman así, antropomorfos. Uy, me faltó, antropomorfos. ¿Listo? Como el gorila, se me escapaba. Animales antropomorfos. Antropomorfos. ¿Listo? Mírenlos. Entonces, ay, Dios mío, me salieron animados. Bueno. Tenemos al gorila, él también es genéticamente, sí, a partir de esos estudios se ha encontrado que es genéticamente muy similar a nosotros. ¿Listo? Entonces, espérenme a ver, primates antropomorfos. Acá están, mírenlos aquí. Humano, chimpancé, gorila, orangután, gibón, listo. Pero miren el más cercano. Miren, esta pirámide me permite saber, todo esto lo vamos a ver más adelante. Listo, esta pirámide me permite saber quién es el más cercano al hombre. Miren, ¿El Homo es el chimpancé? hombre. Mírenlo. No, Homo es el hombre, Homo sapiens, género Homo. El que está al ladito, mírelo,
pan. Pan. Pan es el nombre científico, ¿listo? Recuerden que nosotros ya hablamos de eso, pero lo conocemos como chimpancé. Ahora, el que está mucho más cercano, ¿cuál es después? Después del chimpancé, ¿cuál sigue? Gorila. Gorila, muy bien. Después del gorila, ¿cuál sigue? Congo. Y después, ¿cuál sigue? El Ilobates, ¿cierto? Homo, pan, gorila, pongo, ilobates, que son los gibones. ¿Listo? Ellos son muy parecidos a nosotros, ¿sí? Homínidos, hominoidea, pero, pues, miren las características, miren el esqueleto, acá nos muestran cómo son los esqueletos, ¿sí ven? Son muy parecidos, pero el más cercano con los estudios genéticos, gracias a esos estudios moleculares, me permiten decir que es el chimpancé. ¿Listo? Acá tenemos otro ejemplo. Entonces, humano, chimpancé, gorila, orangután, gibón, ya están los otros primates que están más separados de nosotros, ¿cierto? Pero si ven, eso es todo gracias a características moleculares, ¿listo? Moleculares, mírenlos acá, los tenemos. Entonces, los que son, se llaman antropomorfos. ¿Por qué? Antro quiere decir, ¿cierto? Antropo quiere decir humano. Morfos, con forma de humanos. ¿Listo? Entonces, si ven, mantenemos posiciones erectas, ¿cierto? Brazos y piernas, o sea, los brazos largos, piernas cortas, ¿cierto? Entonces son muy cercanos a nosotros, pero gracias a esas características moleculares se han podido diferenciar. ¿Listo, chicos? Vuelvo otra vez acá. Entendido lo que buscan los estudios moleculares, lo que me permite, chicos. Sí, señor. Listo. Entonces, tenemos un ejemplo diferente al del ser humano. Entonces acá, ejemplo. ¿Listo? Ese ejemplo me dice que la cochinilla, ¿han visto las cochinillas? No, profe. O lo que llaman, No, profe. o lo que llaman marranitos. Se llama marranito, ¿no? Sí, profe. todo el tiempo. ¿Qué les pasa? Ellos tienen una característica. Cuando ustedes los tocan, ¿qué les pasa? Profe, como que tienen un caparazón para proteger. Vamos a ver un ejemplo de la cochinilla. ¿Listo? Miren acá. Entonces, las cochinillas son estos, para los que no se acuerdan o no los han visto. Ahora sí. Ellos se encuentran por ahí en los andenes, donde hay pasto, ellos se encuentran en esos lugares. Cuando ustedes los Yo sí he tocan, visto un montón de eso. cuando ustedes los tocan, ellos, ¿cierto? O se sienten en peligro, Profe. ellos se enroscan. Una bolita. Se hacen una Perfecto, bolita. perfecto. Ellos se enroscan y hacen una bolita. Ahora, ya los están viendo. Para ustedes, ¿qué tipo de animal es? ¿Será un mamífero? Un insecto, ¿cierto? Sí, la mayoría, ay, acá escribí mal. Bueno, la mayoría piensa que ellos son insectos, ¿cierto? Ustedes los ven y dicen, ah, mire, parece un insecto, parece como una hormiga, parecen como, no sé, eh, como cucarrones, ¿cierto? Miren la casa de perfecto, cómo se enrosca. Pero gracias a los estudios moleculares, antiguamente, ¿cierto? Cuando hablamos ¿se acuerdan del Linneo? Cuando hablamos de estos científicos, ellos ubicaron a las cochinillas en el grupo de los insectos, porque parecen insectos, ¿cierto? Pero ojo, ellos no son insectos. Gracias a los estudios moleculares, o sea, extrajeron muestras de ADN, ¿sí? De moléculas del cuerpo de ellas, y lograron encontrar que no tenían relación para nada, ¿sí? O sea, no tenían una gran relación con los insectos, tenían relación con otro grupo. Ese grupo es el de los crustáceos, ¿listo? El de miren, ¿sí ven? Entonces, ellos están físicamente, ustedes podrían decir, uy, son insectos, pero esos estudios internos de las moléculas me permiten decir que, mírenlos, hacen parte de este grupo. Mírenlas acá precisamente, las cochinillas, ¿sí ven? Entonces, están en el grupo de los crustáceos, o sea, tienen mucha más relación con una langosta, con un cangrejo, ¿cierto? Con un caracol, ¿sí? Tienen mucha más relación con ellos que con un insecto, que con una hormiga, una abeja o una cucaracha. ¿Listo, chicos? ¿Sí ven? Entonces, esos estudios me permiten todo eso, gracias a estos estudios moleculares. Entonces, ténganlo muy presente. ¿Listo?
Entonces acá era considerado como insecto, pero, listo, pero es realmente, gracias a los estudios moleculares, se comprobó que es realmente un ¿qué? Crustáceo. ¿Listo? Crustáceo. Crustáceo. Listo. Vamos con el siguiente estudio. Entonces, pasamos de hasta ahí. Un momento, por favor. Preguntas. No, por favor, espera un momento, profe, por favor. No, yo no voy a cambiar de diapositiva, voy a cambiar de tema, de ítem, de características lógicos. Profe, ¿Listo? hasta en el fondo Sigue del con... mar existe como un animal, no me acuerdo el nombre, pero es una cochinilla, pero muy grande, bastante grande. Dime, no te alcancé a escuchar bien, se me perdió Daniel. Profe, que al fondo del mar existe como una cochinilla, pero bastante grande. Sí, claro, en el fondo del mar se encuentran animales supremamente desconocidos que tienen características a estos. Por eso, por eso se considera crustáceos, ¿sí? Además, porque tienen un caparazón. Los crustáceos se reconocen por eso, porque tienen un caparazón, ¿cierto?, que los protege. Bueno, morfológicos, o su parte de afuera, ¿cierto? Su exoesqueleto, se llama exoesqueleto, es muy resistente. ¿Listo? Entonces ustedes ven que la cochinilla, pues esa parte va a ser resistente, ¿cierto? Listo, morfológicos. Entonces, acá, ¿qué se estudia en lo morfológico? Estructura, ¿listo? Estudia la estructura de un organismo o sistema en un contexto comparativo. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver acá. Entonces, clasificar a los animales, ¿cierto? O a los seres vivos en nadadores, voladores y corredores, ¿sí? Entonces, si son nadadores que poseen ¿Aletas? Aletas, branquias. ¿cierto? Entonces, eso me permite lo morfológico, mirar, comparar esas estructuras, a ver cómo es que son. Entonces, se pueden clasificar ¿cómo? Entonces, nadadores. Los nadadores entonces poseen aletas, ¿cierto? Y si yo hablo de voladores, ¿qué encontramos? Alas. Listo. Y si hablamos de corredores, ¿Piernas? ¿Piernas? piernas, ¿O patas, patas? ¿cierto? Encontramos patas, piernas. ¿Listo? Entonces, pues el primero, a ver, según tenga aletas, ¿listo? Entonces vamos a decir que son nadadores, ¿cierto? Si poseen alas, pues vamos a identificar que son voladores, o patas, vamos a decir que son corredores, ¿listo? Entonces eso es comparar características morfo, de forma, la forma, ¿cierto? Y ahí sí hay muchas más, por ejemplo, la boca puede ser algo, unos tienen boca, otros tienen pico, y hay pues otra característica comparable morfológico de la forma, ¿listo? Como consumen sus alimentos. Bueno, sigamos mirando. Tenemos otro, que es el último ya, que es ecológicos. Ecológicos. ¿Listo? Y entonces en ecológicos, ¿qué vamos a mirar? Acá se ¿El estudia. ecosistema? Perfecto. ¿Listo? Estudiamos las interacciones de ellos con sus ecosistemas o donde viven. ¿Listo? Entonces acá estudia los aspectos, ¿listo? Ecológicos, como el tipo de hábitat. Entonces podemos decir que una roca, una piedra, un árbol, ¿cierto? El tipo de hábitat en donde está. Donde, que recuerden que hábitat es donde, como el nombre lo dice, donde desarrolla sus funciones ese ser vivo, donde duerme, donde, ¿cierto?, busca alimento, ese donde se encuentra específicamente. Entonces puede ser un árbol, una piedra, puede ser, no sé, un charco. Sí, hay muchas, eso cambia dependiendo del animal. ¿Listo? Donde se distribuye organismo. ¿Listo? Y otra cosa, la función que cumplen en el ecosistema. ¿Listo? Y la función que cumplen
en el ecosistema. Por ejemplo, un chulo, ¿qué función cumple en el ecosistema? Comerse las Comerse hojas. los restos de los animales que ya se han muerto. Listo, y a esa función, ¿cómo se Es le un llama? carroñero, profe. Carroñero. Exacto, muy bien, carroñeros, ¿listo? Eso es la función que cumple algún ser vivo en el ecosistema. Entonces hay unos que son carroñeros, que se encargan de ¿qué? De alimentarse de esos organismos que ya murieron, ¿cierto? Por cualquier causa, para desintegrar todas esas sustancias. ¿Qué otro, por ejemplo? A ver, les pongo otro ejemplo. Una planta, un árbol, ¿qué función cumple en el ecosistema? Producir aire. Producir oxígeno. Listo, bueno, ese es un buen ejemplo, sí, pero ¿y qué más Pero funciones? también hace lo mismo que los humanos ¿Alimento? por la noche, porque no, ¿Cómo, Daniel? porque Alimento. Produce su propio alimento. que, A ver, alcemos la manita. Alzando Daniel, el resto alza la manita, el que va a participar, ¿listo? Termina, Daniel. profe, que los árboles por la noche hacen lo mismo que los humanos. ¿Y qué es hacer lo mismo Con que la los luz humanos? del sol. ¿Cómo, cómo? No te escuché. No te alcancé a escuchar. ¿Hacen lo mismo que los humanos, por ejemplo, qué? Que respiran y botan dióxido de carbono Listo, bueno, ¿qué otra y por función? extensión. Listo, listo, Daniel. Eric, ¿qué otra función tenemos de las plantas? Un árbol. Eric, Eric, alzaste la mano. Bueno, Eric no está. ¿Alguien más había alzado la mano? ¿Solo ya? ¿Daniel y ya? ¿Nadie más? Daniel había alzado, nadie más la alzó, chicos. ¿Alguien más? Yo había visto más manitas alzadas. Bueno, ojo porque es que la única función, Tiffany, cuéntame. Tiffany, alzaste la mano. No, profe, no. Ah, bueno, bueno. Entonces, como la mayoría de los mamíferos. Angie, alzaste la mano. Qué pena, es que se me levantó. Bueno, entonces, ojo acá. ¿Cuál es la función que cumplen las plantas? Entonces, bueno, brindar oxígeno, como dijeron muchos, ¿cierto? En el ecosistema, hacer el intercambio gaseoso de dióxido de carbono con oxígeno. Pero también las plantas, ¿cierto? Por ahí me nombraron de alimentos, ¿sí? Hay muchas plantas que se alimentan, ¿cierto? Pero hay muchos animales, seres vivos que se alimentan de las plantas, por ejemplo, de las hojas, de los frutos, ¿cierto? También las plantas tienen unas funciones en el ecosistema muy grandes, muy amplias, porque ahí también viven seres vivos, ¿cierto? Ahí viven aves, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar una gran cantidad de aves. También pueden encontrar insectos, también pueden encontrar mamíferos viviendo en las noches, ¿cierto? Para dormir, se suben por allá. Entonces, ojo, las plantas son supremamente y cumplen funciones variadas de alimentación, de vivienda, ¿sí? O sea, de resguardo, de sitio para estar nomás, ¿cierto? Muchas aves se posan en esos sitios para descansar y vuelven y continúan sus trayectos. Entonces tienen diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos otros que son depredadores, ¿cierto? Y se encargan de alimentarse de otros seres vivos. Entonces, los jaguares, los tigrillos, acá en Colombia, las serpientes, águilas, ¿cierto? Se encargan de alimentarse de otros. Otros que cumplen funciones como mutualismo, se ayudan, ¿cierto? Se ayudan, hacen mutualismo, se ayudan entre ellas, ¿cierto? Entre las especies se colaboran. Otros son parásitos, otros son descomponedores, ¿cierto? Entonces la materia que está en proceso de descomposición de seres que ya no están vivos, pues llegan los hongos y bacterias a descomponer todo eso para regresar los nutrientes, ¿cierto? Al suelo. Entonces hay múltiples funciones, ojo ahí. Bueno,
¿Ya terminaron de copiar o aún están copiando, chicos? Todavía estoy copiando. Bueno, tranquilos. Tranquilos, terminen de copiar. Profe, una pregunta, los apuntes los tenemos que subir hoy, ¿cierto? Sí, Laura, espérame, porque ahorita después del descanso no puedo estar porque hay reunión de profesores. Entonces, les dejé una actividad, ¿sí? Hay una actividad en la cual deben No veo la desarrollar, cara de Laura, toda rara. en la cual deben desarrollar durante ese tiempo. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan presente. Igual se Bueno, las voy a explicar. Por eso necesito que terminen de copiar, porque se las tengo que explicar en qué Y yo consiste. todo, Laura, ¿estás bien? Profe, o sea, no va a haber segunda hora. No, la segunda hora ustedes entran a la plataforma y suben el trabajo, o sea, desarrollan el trabajo y suben los apuntes de esta sesión junto con la actividad de después del descanso. ¿Listo? listo, profe, entonces los apuntes, ¿cierto? Y la actividad. Sí, señorita. Tengo una duda, ¿la actividad es tomar me to- solo apuntes o también hay otra cosa, profe? Hay otra cosa, espérame, es que creo que es que no se está viendo esa parte, espérame un momento. Profe, también te iba a decir que disculpas porque me salí de la calle un momento. Bueno, no me salí fue por la luz, porque es que la luz se cayó acá. Y porque bajaron un taco sin culpa y pues entonces se fue la luz y ahorita estoy por datos. Bueno, entonces termina rápidamente de copiar eso. ¿Listo? Listo, profe. Listo, ya voy. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Listo, entonces, bueno, debido a eso, pues no vamos a alcanzar a ver todo completo, ¿listo? Entonces, les voy a más bien a explicar cómo es la actividad. Vamos a dejar hasta ahí, ¿listo? Y les explico lo de categorías taxonómicas. Espérenme un momento. Ya. A ver, les voy a explicar la actividad y ahí miramos cuánto tiempo nos queda. ¿Listo? Ojo acá concentrados. Entonces, les voy a compartir acá la pantalla. Entonces, mire, dice subir la evidencia, ¿cierto? Tomar apuntes, subir la evidencia. O sea, los apuntes es lo que acabaron de copiar del tablero. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos entendido? Listo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Eso es lo primero que hay. Listo, eso es lo primero. Ahora, vamos con el segundo punto. Dice realizar la siguiente actividad. Copiar la tabla adjunta. Algunos no se les ve, no sé, de pronto denle en F5. Denle F5. ¿Listo? Actualizar. Denle F5, actualizar. Para que se les vea bien completo. ¿Listo? Actualice. Entonces, ojo acá. Dice copiar la tabla adjunta. Es esta la tabla. ¿Listo? Y aparece abajo. Entonces, miren, aparecen, ¿cierto? Unas características acá. Este es del Homo sapiens. ¿Quién es el Homo sapiens? ¿El ser vivo humano? Eso, ahí aparece un animal que es el Homo sapiens. ¿Quién es? El hombre, el ser humano. Entonces, miren, nos muestran las categorías, ¿cierto? O sea, el reino, la clase, o sea, ahí nos clasifica al ser humano. Eso es la taxonomía, esa es la clasificación taxonómica del ser humano, la que estamos viendo ahí en este momento, que yo les compartí, ¿cierto? Es un ejemplo de la del ser humano. Cada animal tiene su distinta característica, cada ser vivo, cada planta está agrupado en, ¿cierto? En diferentes características de esas. Por ejemplo, si yo tengo acá voy a darles el ejemplo de un árbol de sauco, ¿cierto? ¿Será que va a ser del reino animal? No. ¿De qué reino va a ser? Recuerden que ya Vegetal. de las plantas, ¿El reino vegetal? reino planta, ¿cierto? Recuerden que ya los vimos, del reino planta. Entonces, si ven, acá cambia las características, depende del ser vivo. Entonces, en este caso, tenemos al ser humano. ¿Listo? Entonces nos hablan de un reino animal y nos dicen
Todos los seres vivos que se ubican en el reino animal tienen unas características en común. ¿Cuáles son esas características? ¿Quién me las lee? Profe, que son organismos multicelulares que requieren sustancias orgánicas complejas para alimentarse. Perfecto, perfecto. Entonces, a todos los que yo ponga ahí como animales, incluido al ser humano, tienen estas características. Sigamos, categoría, filum. Entonces, el filum de nosotros es cordados. Nosotros estamos en ese grupo de los cordados. ¿Qué quiere decir? Todos los animales que se ubican en cordados, ¿qué características tienen? ¿Quién me las lee? ¿Vale? Animales con... ¿Dónde está? Ah, ya. Animales con notocorda, médula nerviosa, dorsal huesa, sacos branquiales, en la faringe, en alguna etapa de su ciclo vital y compostanal. Listo, ojo acá, ¿qué significa todo eso? Entonces, los que somos animales y pertenecemos al grupo de los cordados, dicen que tenemos notocorda. La notocorda es una extensión, ¿cierto? Que sale desde nuestra cabeza y va hasta nuestra parte baja de la espalda y se encuentra por dentro de la columna vertebral. ¿Listo? Entonces, todos los animales que sean cordados se ubican, o sea, que tengan notocorda, esa característica que les estoy diciendo, les voy a mostrar acá en las imágenes. ¿Listo? A ver, imágenes, imágenes, imágenes. Profe, o sea, la actividad como tal, es solo copiar ese organismo. No, espérate, no, la actividad no es eso, les estoy explicando unas cosas. Miren acá esta imagen, notocorda, ¿sí ven? La notocorda va en la columna vertebral, ¿sí ven esta imagen? En toda la columna vertebral, mírenla acá. Por ejemplo, esta es en un animal, ¿cierto? Invertebrado, mírenla. ¿Sí ven? Entonces es como la notocorda es una red, ¿cierto? De nervios, son unos nervios, un tipo de nervios que van por todo el organismo, en el caso del ser humano, y acá en el caso de este animal, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, ténganlo muy presente. Por ejemplo, acá tenemos a este animalito, ¿cierto? Miren la notocorda, baja por toda la columna, por toda la parte de la espalda. ¿Listo? Así cada ser vivo, por ejemplo, este es el de un calamar, notocorda, mírenla, notocorda, ¿sí ven? A partir, en nosotros está, por ejemplo, ¿en dónde? Dentro de la columna vertebral. En otros animales no se encuentra en la columna vertebral, sino se encuentra en todo el ser vivo. ¿Listo? Es un conducto. Profe, una Entonces, pregunta. sí, ¿Una hormiga tiene columna vertebral? no, ellos no son vertebrados. Recuerda que los animales se pueden dividir en invertebrados y vertebrados. Ellos tienen notocorda, pero no tienen una columna vertebral. ¿Listo? Ah, ok. Una Y médula digamos, nerviosa. los Sí, pescados tienen columna vertebral porque es claro que que, o sí. sea, ¿Has comido es- pez? ¿Has sí, o comido sea, sí, pescado? porque es que, o sea, es que a veces dicen, o sea, pero no creo que sea así, es que la verdad me parece muy tonto lo que dicen. Mírala, 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 mírala. Esta Ah, estructura ok. que va acá, miren, esta estructura que va por el centro, de donde salen las espinas, ¿cierto? En el pez se les llaman espinas, pero esos son huesos también. Entonces, de donde salen esos, ¿cierto? Mírenla, todo el centro del pescado, ¿cierto? A eso lo llamamos la columna vertebral. Y por Profe, dentro de ella, espérame, por dentro de ella está lo que conocemos como la notocorda, por dentro de ella. ¿Listo? Entonces, todos profe, estos animales, ¿sí? ¿y por qué a veces dice la gente que los pescados a veces no tienen huesos, algunas especies? Sí, sí hay huesos, que no sé, es que lo que pasa es que nosotros decimos eso porque al momento de comerlos, ¿cierto? Pues no los notamos, pero todos tienen espinas, ¿listo? Ojo ahí. Bueno, acá, chicos, entonces miren las características, ¿sí ve? Vertebrados, miren, subfilum, somos vertebrados, organismos con médula espinal encerrada en una columna vertebral. Entonces, ¿sí ven? Ahí ya nos diferenciamos, por ejemplo, de una hormiga que no tiene columna vertebral, de una lombriz que tampoco la tiene, ¿sí? Entonces, ojo ahí, porque tenemos una columna vertebral.
¿Listo? Profe, si una lombriz tiene una serpiente tampoco, ¿cierto? Sí, una serpiente sí tiene porque ellos son un grupo de animales que se llaman, perdón, ¿cómo se llaman ese grupo de animales? Recuerden que los animales vertebrados se dividen en 5 grupos: aves, mamíferos, ¿cierto? Reptiles, anfibios y peces. Aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. 5 grupos. ¿Listo? Las serpientes se encuentran dentro del grupo de los reptiles. Ellos tienen, ustedes, pues les voy a mostrar, ¿listo? El esqueleto precisamente de una serpiente, así como les mostré el del pez. ¿Listo? Acá. Miremos este. Miren, un cráneo y su esqueleto con sus huesos. ¿Listo? Pero yo tengo una duda. Sí, señor. Profe, entonces la parte de la boca de una serpiente debe ser, o sea, los como huesos deben ser súper flexibles, porque digamos, cuando Exacto, la sí. serpiente se la centra en su presa, tiene que abrir harto la boca para que les pueda entrar, entonces... Sí, señor. Acá la mandíbula, recuerden que la mandíbula es donde se ubican, ¿cierto? La parte de abajo donde están los dientes. La parte de la mandíbula se desencaja, ¿listo? Así como vemos en esta imagen, se desencaja, ¿cierto? Para ser mucho más flexible y que pueda tragar animales mucho más grandes. Y lo mismo cuando está metiendo el organismo, el ser vivo que se comió hacia adentro. Los huesos aquí de estas costillas, ¿cierto? Los huesos de acá también se abren, ¿cierto? Sin romperse, ojo, pero se abren para dejar entrada a lo que se está comiendo. ¿Listo? Entonces, pero miren, también tienen columna. ¿Listo? También tienen un esqueleto. Entonces, ojo ahí. Bueno, vuelvo a compartir la imagen. Miremos, entonces los mamíferos, pues los que estamos en los mamíferos nos nutrimos mediante glándulas productoras de leche. Todo mamífero tiene glándulas mamarias. Tenemos piel con pelo. ¿Listo? Esa es una característica. Una cavidad corporal, ¿cierto? Dividida por un diafragma. El diafragma, que es el que se encuentra acá, que nos permite respirar, ¿cierto? Cuando introducimos aire, ¿cierto? Se ensancha y cuando expulsamos se contrae. Así está después los primates, entonces hacemos parte del grupo de los primates, que somos, ¿qué? Organismos arborícolas, con dedos y uñas, ¿cierto? Planas, uñas planas, no garras, sino uñas planas, y nuestro olfato es disminuido, a diferencia de otros animales. Ahora, somos homínidos, ¿por qué? Porque tenemos cara plana, recuerden que lo habíamos visto, ojos hacia adelante, visión con colores, locomoción erguida, quiere decir así derecho, ¿cierto? O gran parte del tiempo derecha. Bípedos, ¿qué quiere decir bípedos? Profe, que caminamos en 2 pies. En 2 pies, ¿cierto? Sobre 2 patas. Género Homo, nosotros ya somos del género Homo, no existen más animales vivos, ¿cierto? Que aún existan sobre la faz de la Tierra que sean del género Homo. El resto se extinguieron hace millones de años, ¿cierto? Como el Homo erectus, como el Homo habilis, ¿cierto? Ellos ya no existen. ¿Por qué somos del género Homo? Porque tenemos un cerebro grande, tenemos lenguaje y una niñez prolongada. Ustedes miran en los otros animales y ellos son, ¿cierto? La mamá los cuida por ahí hasta los 5, 4, 1 año, 2 años. Ya, chao, de acá vaya, haga su vida, ¿cierto? Busque alimento, vaya, reproduzcase, ¿cierto? Aumente la especie. A nosotros, ¿hasta qué edad nos cuidan? Profe, hasta... Hasta Hasta los los 17, profe, toda la vida. Esa edad es cambiante, ¿cierto? Eso hasta depende, los 18, profe. pero por lo general, ¿cierto? Por lo general, el ser humano permanece, ¿cierto? Para lograr sobrevivir, debe permanecer por lo menos hasta los 17, 18, 19 años, ¿cierto? Para lograr sobrevivir, ¿sí? Para lograr tener la comida necesaria, el alimento, bueno, todo lo que implica ser el ser humano, el estudio, ¿cierto? La vivienda, etcétera. Entonces, ojo, y esa edad se prolonga muchas veces más, ¿cierto? Pero lo general es que sea hasta los 13, 14, 15, que es cuando se alcanza la madurez sexual. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Y la especie es Homo sapiens. ¿Por qué? Porque tenemos un mentón prominente, frente alta
y pelo corporal escaso. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Profe, Espérame, Cristian, espérame, explico la actividad porque, ojo, una cosa es copiar esto, pero miren acá, dice, ¿cierto? Mire, de las características que aparecen en la tabla, decir qué tipo de criterio de selección es. ¿Cuáles son los criterios? Los que ya vimos. ¿Quién me los recuerda rápidamente? Recuérdenme los criterios. profe, Ecológicos, morfológicos, Sí, moleculares, biológico, geográficos, genéticos, fisiológicos, conductores, listo, fitológicos. perfecto. Entonces, a partir de los criterios que leyó Juliet, ¿cierto? Los que vimos la clase pasada y los que vimos hoy, ustedes van a mirar estas características y van a decir a qué tipo de criterio pertenece. Por ejemplo, entonces si dice que es un organismo multicelular, recuerden que nosotros vimos eso de células. ¿Quién se encarga de estudiar las células? Hay un criterio que mire las células. ¿Cuál es? Anatómicos. No, miren bien. El genético, profe. ¿Cuál, Daniel? El genético. No, el genético no. Hay uno específicamente que mira las células. el bioquímico, No, miren bien. Moleculares. No, moleculares, mira las moléculas. Hay uno que mira- Mitológicos. ¿Cuál, cuál? Mitológicos, Perfecto. profe. Muy bien, chicos. Citológicos, ¿cierto? Citológicos. Entonces ustedes van a decir, la característica organismo. Espérame, ustedes van a decir la característica organismo multicelular, ¿cierto? ¿Pertenece a qué? A lo citológico, ¿listo? Entonces, eso mismo lo van a hacer con las características que aparecen acá. Cerebro grande, eso tiene que ver con la anatomía, el lenguaje, ¿cierto? Ustedes miren, la cara plana, eso es algo morfológico, ¿listo? Entonces, ustedes van a mirar todas las características y van a decir qué tipo de criterio es, ¿listo? Eso sería todo, chicos. ¿Quién fue la que me dijo que ya se había acabado la clase? Angie Reyes. Profe, una pregunta. Si quieres ya puedes retirarte, Angie, no hay problema. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dale, Luna. O sea, yo en mi casa, profe, o no sé si se pueda imprimir el cuadro, pegarlo al cuaderno y hacerlo lo de relacionar, ¿es que era? Sí, si pueden hacerlo en este momento, pues pueden imprimirlo. Recuerden que la actividad, o la actividad si puedes imprimirlo en este momento, sí, porque recuerden que la actividad, o sea, la deben hacer para ahorita la segunda hora, ¿no? La hora que viene después del descanso, porque no voy a estar. Entonces, ojo ahí, si pueden imprimirlo, sí, si no pueden, deben copiar. Muchas gracias, profe. Y ojo, chicos, sí, porque es que algunos lo que hacen es, cogen la hoja, ¿cierto? Donde van a hacer eso, y me hacen un Photoshop, yo no sé qué hacen, y me ponen encima ahí supuestamente, ¿cierto? Supuestamente la imagen, pero nunca la hicieron, lo que hicieron fue un Photoshop y ya. Entonces, ojo ahí con eso. No, Si lo van a imprimir, chao. Chao. Profesor, ¿no va a estar para la segunda hora?